Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Arellano Gutiérrez. Actualmente curso el 7º semestre de la licenciatura de cirujano dentista en la Universidad de Guadalajara, más específicamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y hoy vengo por parte de la materia de propiedad intelectual, con el profesor Maha Vishnu Mayapur Hernández Torres. Y hoy voy a hablarte sobre los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. Cabe resaltar que todo lo mencionado a lo largo del video será en base a lo estipulado en la Ley Federal del Derecho de Autor en México. El primer punto que vamos a tocar hoy es ¿qué es la divulgación? Esto, respecto al artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor en México, publicada en 1996 con una reformación hecha en 2020, define a la divulgación como el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Muy bien, ahora que ya quedó claro qué es la divulgación, pasaremos al siguiente punto, el cual es cómo plasmarse en medios físicos, lo cual se responderá respecto al artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el cual se estipula que las obras protegidas por esta ley que sean publicadas deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura DR.R, seguida del símbolo copyright y, en su caso, el número internacional normalizado que le corresponda, además del nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y año de publicación. Todas estas menciones deberán aparecer en un sitio visible. Además, la omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley. Ahora bien, te preguntarás ¿cuánto duran los derechos de autor? Pues respecto al artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor, los derechos estarán vigentes durante la vida del autor a partir de su muerte y contando 100 años más de esta. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y 100 años después de ser divulgadas las obras. Y esta es la parte donde te digo que sí existe una posibilidad de heredar los derechos de autor. Y esto es respecto al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en donde se establece que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas sobre los mismos. Y ahora también continuando con todo lo establecido en este artículo número 30, también tenemos que toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. Además, en ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes para ello. Además, los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse invariablemente por escrito. De lo contrario, serán nulos de pleno derecho. Y ya como último, para dar un claro ejemplo de todo lo hablado, está el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador y su señora esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, cuyos personajes iniciaron el proceso para registrar como marca sus respectivos nombres y siglas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con siglas INPI. Este organismo les entregó los títulos de propiedad por 10 años. Con esta decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá tener los derechos de marca sobre todos aquellos productos o servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, entretenimiento, actividades deportivas y culturales que se pretendan comercializar con su nombre. El mismo caso ocurre con la marca AMLO, en el cual el Ejecutivo Federal también tendrá los derechos sobre esta hasta julio de 2030. Una prueba de estos sucesos está la fotografía en la parte superior derecha, donde se muestra el acta entregada por el INPI hacia el señor presidente.
Y ya para finalizar, muestro las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de este trabajo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.